Buenas tardes, vamos a continuar con el tema número 6 del curso de química que lleva por título Tabla Periódica 1. En la tabla periódica 1, chicos, vamos a estudiar la reseña histórica de los, bueno, grandes científicos que aportaron sus conocimientos al, al proceso en el cual, cómo han clasificado, en este caso, los elementos químicos en la tabla periódica, ¿no? Según de repente algunas propiedades, algunas características que han permitido, por ejemplo, poderlos clasificar según algunas propiedades o también los pesos atómicos, por ejemplo. En el estudio de la tabla periódica tenemos a Dobereiner. Dobereiner, este científico famoso, él agrupó los elementos en grupos de tres, al cual les llamó triadas. Para poder determinar, en este caso, el peso atómico de un elemento químico, como en el caso del sodio, por ejemplo, lo determinó como sumando, en este caso es sumando el peso atómico del litio, estamos observando ustedes aquí, con el potasio, y lo dividió entre dos. Es decir, la suma de los pesos atómicos, tanto del litio como del potasio, me da como resultado como peso atómico igual a 23, ¿no? A esta agrupación que empleó en este caso Dobereiner, le llamó triadas, ¿no? Bien. Luego tenemos ahora otro científico famoso llamado Jean Cousteau, que es un científico francés. Ese científico francés dispuso a los elementos siguiendo un orden en los pesos atómicos, ¿no? A través de sobre una curva conidal, ¿no? Dando sucesivas vueltas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, por ejemplo, donde en esa curva ubicamos nosotros elementos que tenemos el litio, el berilio, el bromo, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, azufre, cloro, acá tenemos potasio, calcio. Entonces, estos elementos químicos que están ubicados en esta curva, estos elementos eh, pueden observar, dice, en esta curva helicoidal en el espacio, de modo que los pesos atómicos sucesivos vueltas difieren en 16, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones que en este caso Jean Cousteau en ese año empleó ese método. Luego tenemos la ley de las octavas de Newlands en el año 1564, donde agrupa elementos de 7 en función a su peso atómico, ¿no? En este caso tenemos como elementos al litio, berilio, bromo, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿no? En ese orden, del primero al séptimo. Luego, tenemos los elementos que se encuentran debajo, que ocupan el octavo lugar, como es el sodio y el noveno magnesio, donde se cumple, dice que los elementos, estas características que del primero con el último, tienen ciertas propiedades semejantes al primero, por eso que se llamaba ley de las octavas. Claro que estas características que plantean no se cumple pues con todos los elementos, no es lo que plantea Newland, solamente cumple con ciertos grupos de elementos, ¿no? Así como el berilio con el magnesio y el berilio con el aluminio, ¿no? Otro de los aportes que brindó, por ejemplo, en el estudio de la tabla periódica, tenemos a Mendeleev en el año de 1869, que es un ruso, un químico ruso, donde él ordena pues los elementos de acuerdo a su variación periódica de las propiedades. Y estas propiedades están en función de su peso atómico, ¿no? Las propiedades se encuentran en función de su peso atómico. Las características ahí que presenta, tenemos 63 elementos que ordenaron en fila y en columna, y los elementos que forman una columna tienen características semejantes, ¿no? En este caso.
así como la agrupa tanto en columnas o también llamado grupo. Es por eso que a él se le considera como el padre de la tabla periódica, a Mendeleev por sus aportes y sus estudios a la tabla periódica. Luego también otros aportes que brindó es acerca de Moseley, Henry Moseley, que fue descubierta junto con la aplicación de los rayos X, donde las propiedades de los elementos dice que son función periódica de sus números atómicos, ¿no? La tabla periódica actual, a cual también le llaman la tabla periódica de forma larga, ya que se basa en la ley periódica y la configuración electrónica, ¿no? La configuración electrónica, que nosotros incluso la clase anterior hemos visto, por ejemplo, acerca de números cuánticos, ¿no? Y configuración, donde se establece una relación, por ejemplo, con el nivel y el subnivel en el cual se encuentra un electrón, ¿no? Eso hemos visto en la clase anterior también. Entonces vamos a explicar también acerca de la ubicación de un elemento químico que se encuentra ubicado respecto a un determinado grupo, ¿no? Ahora, y la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo al número atómico, que consta de 18 columnas y 7 periodos, en el cual sus siglas es TPA, ya que los clasifica de acuerdo a sus números atómicos. Esta clasificación se da de acuerdo a sus números atómicos y también según su configuración electrónica. A su configuración electrónica. Bien, haciéndole, digamos, como repasando, por ejemplo, cuando hablamos de configuración electrónica, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cuando hicimos la configuración por un elemento. Empezamos con el orbital S, 1s2, ¿ya? Así que hemos visto representar 1s2, que empezamos con esa configuración. Después tenemos 2s2 y así sucesivamente, ¿no? Que vendría a ser la configuración para un determinado número de elementos. Luego tenemos un S2, 2S2, 2P6 y así sucesivamente, ¿no? En este caso estamos observando cómo es que se realiza la configuración electrónica para un elemento que tiene un determinado número atómico. En este caso tenemos ahí, por ejemplo, los niveles y el número de electrones que podemos nosotros contar, ¿no? En este caso sería 10, que viene a ser la suma de los exponentes. Luego en la tabla periódica también tenemos, el periodo que vendría a ser en este caso el ordenamiento horizontal de los elementos, ya, ese ordenamiento, donde poseen propiedades y químicas diferentes, ¿no? Así como el número de periodos, los niveles en el cual ocupa. La tabla periódica actual, la TPA, o también llamada tabla periódica actual, tiene 7 periodos. En cuanto a las columnas se están refiriendo a un ordenamiento vertical, de los elementos. Estos elementos presentan, dice, similar configuración electrónica, ¿no? Similar configuración electrónica. Debido a esta característica se le llama familias o grupos, ¿no? Familias o grupos. Luego tenemos en el grupo A, tenemos los elementos representativos, grupo A, o elementos representativos, ¿no? Para este caso, por ejemplo, observamos donde su configuración electrónica finaliza en S o P, ya, en S o P. A ver, pregunta para todos. Cuando le digo S, ¿a qué subnivel me estoy refiriendo? Sobre todo para los alumnos que han estado en la clase anterior en química.
¿A qué subniveles me estoy refiriendo? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir la respuesta? Me estoy refiriendo a su nivel sharp, ¿no? Sharp y principal, ¿ya? Entonces, ¿cuántos subniveles tenemos? 4. Sharp, principal, difuso y fundamental. Y viene a ser 4, ¿no? Y entonces, en la configuración electrónica que se había explicado hace un momento, ¿ya? Los grupos justamente se van a ubicar según eso, ¿no? Tenemos a los metales alcalinos, tenemos ahí al litio, el sodio, el potasio, el rubidio. Los alcalinos teros tenemos al berilio, al magnesio y el calcio. Tenemos a los boroides o terrios, que tenemos el boro, el aluminio, el galio. Los carbonoides, el carbono, el silicio y germanio. Los nitrogenoides, el nitrógeno, el fósforo y los anfígenos o antógenos, el oxígeno, el azufre y el selenio. Los halógenos, flúor, cloro, bario y los gases nobles, en este caso sería helio, neón y argón. Eso corresponde a los metales alcalinos, alcalinos tercios, boroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos y gases nobles, ¿ya? Luego tenemos en el grupo B, que vienen a ser los llamados elementos de transición. Aquí también igualito tenemos varias familias. Tenemos la familia del cobre, la familia del zinc, del escandio, del titanio, vanadio, del cromio, del manganeso y los elementos ferromagnéticos. En la clasificación de los elementos ferromagnéticos tenemos a la familia del hierro, la familia del cobalto y la familia del níquel. Vamos a mencionar algunos de ellos para ya empezar a desarrollar la práctica. En el caso, por ejemplo, de la familia del cobre, de la familia del cobre, metales de acuñación, tenemos al cobre, a la plata, al oro. Y del zinc tenemos, en este caso, al zinc, al cadmio y al mercurio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos al escandio, al yodo. Y al titanio y a los demás elementos químicos, ¿no? Bien, chicos, de esta forma es como los científicos han ido realizando sus estudios a partir de las propiedades que presenta un elemento químico. Muy bien, vamos a desarrollar la pregunta número 1. La pregunta número 1 y dice lo siguiente, ¿no? La pregunta 1 me dice, a ver, si los elementos químicos forman una triada de Dobereiner, calcula el peso atómico, ¿no? El peso atómico aproximado, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Calcula el peso atómico aproximado. Para poder entonces determinar el peso atómico aproximado, ya me están refiriendo obviamente al peso atómico, en este caso sería de Z, ¿cierto? Ya, entonces, veamos aquí, a ver. Vamos a plantear acá lo siguiente. Antes de... Ya, un ratito, ¿ya? Vamos a plantear lo siguiente para poder determinar el peso atómico. ¿Ya? Y vamos a aplicar la definición pues de las triadas de Doberenger para poder determinar justamente lo que nos piden calcular, ¿ya? Vamos a calcular entonces el peso atómico. Este peso atómico se va a calcular según como lo indica en la tabla, ¿no? Mira.
Ya, un ratito chicos, ya. Vamos a ver acá. Ahora. Ya, aquí vamos a terminar entonces el peso atómico. Ya, el peso atómico de Y, peso atómico, en este caso de Y, va a ser igual a la suma de quién, del peso atómico de, en este caso sería de X, ¿ya? Peso atómico de X, y esto sumado con el peso atómico de Z, ¿no? Dividido entre 2, ¿ya? De esta forma. Bien, ahora sí, con esos datos vamos a reemplazar y vamos a determinar ahí lo que nos piden calcular, pues, ¿no? El peso atómico de Y se conoce, es 38 y lo vamos a reemplazar. Tenemos ahí 38 es igual al peso atómico de X, que sería 20, más peso atómico de Z dividido entre 2. Ya, ahora, este número 2 que está dividiendo va a multiplicar con el 38, ¿cierto, chicos? Multiplica con el 38, que sería en este caso 76, ¿está bien? Tenemos 76, es igual, tenemos 20 más peso atómico de Z. Por lo tanto, el peso atómico de Z, ¿cuánto sería igual, chicos? A ver, resten ahí. ¿Cuánto sería? 76 menos 20 sería 56. Por lo tanto, la respuesta sería 56. Bien, chicos, a ver, tomen nota, por favor, para continuar con la siguiente pregunta. Que tenemos como dato 56. Ese es el valor que vamos a escribir dentro de ese casillero que está en blanco, ¿ya? Ahí escribimos 56. Vamos a escribir a ver de arrochito. Una pregunta, profesor. Sí, dígame. ¿Por qué el peso atómico siempre va a ser de la Y? O sea, me pone el peso atómico de Y igual al peso atómico de No, X. perdón, acá sería de un ratito ahorita, ¿ya? Espera. Un ratito, ¿ya? Es de Z. Está bien, pues, porque la fórmula es así, mira. La fórmula es así. El de, el de Y, ese es el valor que estamos reemplazando. El de Y se va a calcular como la suma de los extremos entre 2. Ah, ok. Claro, es el que se va a reemplazar. O sea, es decir, el que está al centro, aquí va a ser igual a la suma de X más Z entre 2. Entre dos. Ya, ok. Sí, no tengo claro. Supongamos que el Y no se conozca, ya, supongamos así. Supongamos que el Y no se conoce, ya, y tuviera esos datos, por ejemplo. Ya, Supongamos acá fuera 30, ya, supongamos, ya quisiéramos hallar el Y. En el caso que el Y no se conozca, lo que hacemos es sumamos 20 más 30, ujú, en el caso que no se conozca, entre 2. Y la respuesta sería 25.
Claro. Ese es cuando no se conoce. En pocas palabras, lo que se va a colocar primero al centro, al inicio, es el dato que está al centro. Este valor de acá. Este valor es Ujú. el que se conoce. Eso se coloca primero. O sea, siempre se coloca al inicio de la fórmula el valor que está al centro. Ya, eso está. El que está al Ok, centro primero. ok, ¿No? ok. Listo. Me da un segundo para copiarlo. Ya, ok. Me avisan, chicos, por favor, si terminaron. Listo. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Ya, en la pregunta número 2 dice lo siguiente, dice, si los elementos A, B y C forman una triada, calcular el peso atómico aproximado de A, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el peso atómico de B es 37, ¿no? Ya, ese es el peso que vamos a colocar en el centro. O sea, el peso atómico de B, ¿a qué va a ser igual? A más C entre 2. ¿Ya? Yo le dije, el que está al centro es el que vamos a mencionar primero. Entonces decimos, el peso atómico de, en este caso, sería de B. Peso atómico de B sería igual al de A sumado con C, ¿cierto? Al de A sumado con el peso atómico de C y dividido entre 2. ¿Cuánto es el valor del peso atómico? Sería 37. ¿No? Sería, vamos a reemplazando sus valores. Tenemos ahí 37. 37 que es el valor de B. El peso atómico de A que no se conoce. El de C se conoce que es 55. ¿No? Y luego vamos a sumar, multiplicar 37 por 2, que sería 74. 74 es igual al peso atómico de A más 55. Ya, ¿cuánto es el peso atómico de A? A ver, restemos, chicos, a ver, díganme la respuesta. ¿Cuánto será igual? 74 menos 55, porque el 55 tiene signo positivo, y como tiene signo positivo, tengo que cambiar de signo cuando voy a trasladar al otro miembro de la ecuación. ¿Ya? A ver, restamos ahí. 74 menos 19. 55. 19. ¿Cuánto sería? 19. Ya, 19. Correcto. Entonces la respuesta sería 19. Ya, y ese valor vamos a completar en la tabla. ¿Ya? Ahí la respuesta sería 19. Acá ponemos 19.
Muy bien, chicos, ahí tomen nota, por favor, para continuar. Me dicen, chicos, terminaron. Me avisan para continuar, ¿ya? Cuando el número, con el elemento atómico, el peso atómico del elemento no se conoce, el que está al centro, bueno, es más sencillo, ¿no? Sumamos y dividimos. Ya, siguiente pregunta, chicos. Ya, en la siguiente pregunta tenemos ahí lo siguiente, dice, ¿qué científico ruso afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica, ya, de su peso atómico y está ordenado en filas de columnas? Mendeleev. Ya, correcto, Mendeleev, muy bien. Mendeleev. Bien, ahí vamos a colocar la respuesta Mendeleev. Mendeleev. Ya, listo. Ya, siguiente pregunta, número 4. Dice, la tabla periódica actual está ordenada ¿de acuerdo a qué está ordenada la tabla periódica actual? Sería la 4. ¿Qué afirma la ley periódica de Monceley? A la 4, la 4. La pregunta 4, esta es la 3 es esta, Mendeleev. La número 4. Número 4. En la número 4 dice lo siguiente, ¿qué afirma Moseley, no? En mi caso sería este científico famoso. Él afirma que las propiedades de elementos químicos, ya, las propiedades de los elementos, las propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus números atómicos, ¿no? De sus números atómicos. Ya, eso es lo que afirma.
Y la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo con, ahí dice, con el número atómico, pues, ¿no? De acuerdo con el número atómico. Ordenada de acuerdo con el número atómico. Muy bien, esa sería en todo caso las respuestas para las preguntas. Ya. Ya, son una ley periódica, lo cual ya, en la siguiente pregunta dice, según la ley periódica, las propiedades de los elementos químicos varían de acuerdo a quién, chicos, a ver. ¿De acuerdo a qué varían los elementos químicos? ¿De qué acuerdo varían, chicos, la ley periódica? Las propiedades de los elementos químicos está hablando respecto a las propiedades, ¿no? Por ejemplo, en las propiedades, por ejemplo, dice, podemos mencionar, por ejemplo, en cuanto a la tabla periódica actual, en la tabla periódica actual, si me dicen de los elementos químicos, en cuanto al periodo, por ejemplo, ¿no? Que es igual al número de niveles que ocupa el elemento, ¿ya? Y estos elementos presentan, por ejemplo, eh, una similar configuración electrónica en su mayor nivel, ¿no? En su mayor nivel. En su mayor nivel. Eso sería de acuerdo a su nivel, ¿no? ¿Bien? Ya, esa sería la ley periódica viene a ser, la ley periódica viene a ser la base de la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Ya? Entonces acá podemos mencionar que esta ley señala que las propiedades físicas y químicas, en la ley periódica las propiedades físicas, vamos a anotar acá, ¿ya? Las propiedades físicas y químicas de los elementos, las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática, ¿ya? Tiende a repetirse
de manera sistemática. Tienden a repetirse de manera sistemática. Repite de manera sistemática a medida que se incrementa el número atómico. A medida que se incrementa el número atómico. El número atómico. A medida que se incrementa el número atómico. Ya, esa sería la respuesta para esa pregunta, ¿no? Ya, y en la respuesta para la siguiente pregunta sería Mendeleev, que es considerado como el padre de la tabla periódica, ¿no? Ya, ese sería es considerado el padre de la tabla periódica. Newlands agrupó a los elementos de 7 en 7 de acuerdo a su peso atómico y estas propiedades semejantes a esta clasificación la denominó. ¿Cómo la denominó, chicos, Newlands? Octavas. Claro, ¿no? La ley de las octavas, ¿cierto? O las octavas de Newlands, ¿cierto? Las octavas, ¿no? Ya, y la siguiente es, Dobereiner agrupó a los elementos de 3 en 3, ¿no? De acuerdo a su peso atómico, la denominó. ¿Cómo la denominó Dobereiner? Se agrupan de 3 en 3, Triadas. se llama Triadas triada, de... ¿no? Claro, las triadas de Dobereiner. Las triadas de Dobereiner. Ya, en la pregunta 10 dice, ¿qué científico diseñó la tabla periódica? Dice, basándose en la ley periódica. Estamos hablando de Moseley. Werner. No, Moseley, Moseley. Moseley. Ajá. Basándose en la ley. Se basa en la ley periódica de Moseley, ¿no? En la ley periódica. La tabla periódica actual se basa en la ley periódica de Moseley, ¿no? Basándose en esta ley, Werner diseñó. Ah, pero dice, un ratito, a ver, dice, ¿qué científico diseñó la tabla periódica basándose en la ley periódica?
Porque dice ahí, por ejemplo, en el caso de Werner, dice, Werner diseña la tabla periódica, Creo basándose, que esa sería la respuesta, profesor. Warner, porque se estaba, porque dice, basándose esta ley, claro, Werner diseña la tabla periódica. ahí está Werner, preguntando qué científico diseñó la tabla periódica. ajá, Werner, Claro, sería Warner. Werner. Bien. Bien, vamos entonces a finalizar la clase ya con las últimas preguntas que faltan. A ver, me dicen por favor si han terminado para continuar. En la pregunta número 11 dice, indicar el periodo al que pertenece magnesio, ¿ya? Y selenio. Z igual a 32, ¿ya? Magnesio y tenemos al selenio. La configuración electrónica para el magnesio, vamos ahí a contar en este caso 12 electrones, ¿ya? En ese orden. A ver, contemos acá, sería 2, 4, 10. Para 12 me faltaría solamente 3 S2, nomás quedaría, ¿no? A ver, sumemos 2, 4, más 6, 10, 12. Ya. Ahí sería 3 S2. Para el selenio, a ver, tenemos acá 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 4 S2. De ahí tenemos a 3 de 10. ¿Cuántos hasta ahí tenemos? Ya, a ver, hasta ahí, ¿cuántos electrones tenemos, chicos? A ver, cuenten, a ver. Para el selenio, 30. Ahí van 30. 30 van. Sí, van 30. Tenemos ahí 30, ¿no? Ya, está faltando entonces, nos está faltando 4, ¿cierto? 4. Ya, a ver, veamos, ¿ya? A ver, tenemos un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, ¿ya? 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, ya. A ver, tenemos ahí 3 de 10. Luego Una tenemos el consulta, profesor. 4P6. En este caso sería 4P4, no sería 4P6, ¿no? Porque nos faltan 4 electrones, ¿no? Muy bien. Una consulta. ¿Cómo se llama? Esa tablita de Configuración. esa 1S2, 2S2, de 2P6. Ajá. ¿Dónde está ubicada exactamente? O sea, eso está en... Claro, ese tema lo hemos visto la semana pasada, que guarda un orden, los subniveles, Ya. ¿ya? Entonces no se ubica de manera aleatoria, sino guarda un orden. Ahora, explicando, a ver, este subnivel S, estás observando S, es el nivel SHARP, ¿ya? Y P es el nivel principal. Aquí tenemos, por ejemplo, P son niveles, nivel SHARP, que es S, P es principal, D es difuso, ¿ya?
Y los números que estás observando, por ejemplo, aquí, que es el 1, el 2, ese es el nivel, ¿ya? Entonces aquí justamente nos están preguntando, indicar, en este caso el periodo sería para el magnesio, sería 3, ¿está bien? Y para el selenio sería 4, ¿cierto? Muy bien. Sí se entiende esa parte, ¿no? ¿Quién es el mayor ahí, por ejemplo? Ahí, chicos, a ver, ¿quién es el mayor? 3 y 4, pues, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la respuesta. A ver, ¿qué respuesta vamos a colocar, chicos? A ver, ahí en este caso. ¿Qué colocaríamos como respuesta? A ver. Ya, en este caso tenemos el periodo 3, el otro sería periodo 4, ¿ya? Pues para el magnesio, como tenemos aquí, vamos a colocar un costado. Para el magnesio, en este caso el periodo es 3. El periodo es igual a 3. Y para el selenio, el periodo sería 4. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la respuesta que vamos a colocar es 3 y 4. Pues, ¿no? 3 y 4. Ya, ahora, continuamos con el siguiente. En el caso del elemento, me hablan de dos elementos con número atómico 15 y 22. Ya, a ver, así, ¿cuántos suman? A ver. Ya, digamos, para un elemento E1, es sub 1, porque como no mencionan el elemento, vamos a llamar el elemento E sub 1 y el elemento E sub 2. ¿Ya? Porque no me dicen de qué elemento se trata, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, acá tenemos 2, 4, 10, 12. Acá sería 3P3, ¿no? 3P3 tendría. Ahí tenemos 15. Y al otro tenemos 12. ¿Está completo los 22 ahí? Me parece que sí. Acá tenemos Falta 3P6, uno. Hay 4S2. 20. Nos faltan ¿cuántos? 2. Acá tengo 10, 12, 18, 20. Nos faltarían 2, ¿cierto? Entonces sería 3 de 2. Muy bien. Para el elemento, ¿cuál es el periodo? Para Z1, ponemos aquí para el elemento 1. Vamos a poner aquí para el elemento 1. ¿Cuál es su periodo, chicos? Y para el elemento 2, 3. Para el elemento uno el 3. Para el elemento 2 sería el 3. para el elemento 1, el periodo es 3. ¿Ya? Listo, ahí tenemos, ¿ya? 3. Y para el elemento 2, su periodo es, ¿cuánto es el periodo? Acá periodo 3.
3. ¿Cuánto es su periodo, chicos? A ver, los que han estado en la clase pasada, por favor, respondan, porque hay alumnos que han estado en la semana pasada en esa clase. A ver, los que han estado en la clase pasada, chicos. ¿Cuál es el periodo? El periodo es 4, ¿ya? No es 3. Ya, chicos, ahí nos quedamos, ¿ya? El mayor. ¿Por qué sería el 4? Porque El es mayor. el Es el mayor. mayor. El mayor. El mayor, pues, porque es el mayor. Ah, ok, está bien. Listo. Esa sería la respuesta para la siguiente pregunta, ¿ya? Bien, chicos, hemos finalizado la clase. No se olviden, por favor, enviar sus tareas, como ya les he explicado la profesora. ¿Ya? La próxima clase que vamos a avanzar respecto a la tabla periódica 2, ya vamos a avanzar más ejercicios y se le va a enseñar a ubicar los elementos en la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, a qué grupo pertenece. Ya, chicos, nos vemos, que tengan un buen día y no se olviden enviar su tarea, ¿ya? Hasta el próximo domingo. Ok, Listo, pues. ya listo.